¿Qué harías si tu hija te abandonara justo después de una cirugía cerebral y días después la vieras riendo en Disney con otra mujer a la que llama mamá? Esta es la historia real de Evelyn Ramírez, una mujer olvidada por su sangre, pero rescatada por un desconocido, Faris al-Mansur, un millonario árabe que cambiaría su destino para siempre. Me llamo Evelyn Ramírez. Tengo 68 años. Y si algo he aprendido en esta vida, es que nadie viene a salvarte. No lo digo con amargura, sino con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que, a veces, la única compañía confiable es tu propia sombra. Cuando mi marido se fue, Camila tenía apenas 9 años. Me tocó ser madre, padre, enfermera, maestra y muro de contención. Trabajaba en facturación médica, hacía turnos dobles, vendí mi anillo de bodas para pagarle los brackets. Nunca se lo reproché. No porque fuera una santa, sino porque entendía el amor como entrega sin condiciones. Estar, hacer, sostener, incluso cuando no se nota. Por eso, cuando el técnico de resonancia me dijo que habían notado una pequeña anomalía, lo supe de inmediato. Su voz era demasiado suave, sus ojos demasiado cautelosos. Me derivaron a un neurocirujano. El diagnóstico fue concreto, un tumor benigno, pero ubicado en una zona delicada. Podía afectar mi memoria, mi movilidad, incluso provocar un derrame. Había que operar, y pronto. No lloré, no hice drama. Agradecí, recogí mis papeles y me fui a casa a oscuras. Me senté en el sillón sin encender la luz. No había nadie a quien contarle. Solo Camila. Nuestra relación, desde hacía años, era cordial y lejana. Llamadas de cumpleaños, saludos en Navidad, fotos de mi nieto por WhatsApp. Pero decidí marcar. Cuando atendió, no supe por dónde empezar. Solo dije, «Te necesito». Guardó silencio por un segundo. Luego, con voz dulce, prometió que vendría, que viajaría desde Atlanta para quedarse conmigo el fin de semana de la operación, que me ayudaría a volver a casa. Sentí una paz rara, como si me quitara un peso del pecho. Preparé su habitación, lavé las sábanas, compré sus galletas favoritas, saqué la manta rosa que le encantaba cuando era niña. Pero 2 semanas antes de la cirugía, llamó de nuevo. Su tono era forzadamente alegre, lo que en ella siempre era mala señal. «Mamá, tengo un pequeño problema», dijo. El trabajo de Greg organizó un retiro de liderazgo en Miami. Todas las esposas están invitadas, ya está pagado, es muy importante para él. No respondió a lo esencial. No mencionó la operación. Me ofreció venir la semana siguiente, como si eso fuera equivalente. Quise decirle que no era una limpieza dental, que era una operación en el cerebro, que no sabría ni cómo caminar al volver a casa, pero solo dije, «Está bien, entiendo». Colgué y dejé el teléfono sobre mis piernas. Sentí una punzada que no era física, no era solo dolor, era reconocimiento. Yo ya sabía que esto iba a pasar. La conocía demasiado. El día de la operación me levanté antes que el despertador. Me vestí con la misma calma con la que una persona se prepara para su propio funeral. Me miré al espejo y pensé, esta será la última vez que vea mi cara como la conozco. Tomé un taxi al hospital. La recepcionista me preguntó si alguien me acompañaría. «No, solo yo», respondí. Su sonrisa se quebró por un segundo antes de entregarme la ficha y señalarme la sala de espera. Allí todo olía a desinfectante y miedo. Me internaron. Me explicaron el procedimiento. Me pusieron la vía intravenosa. Yo solo pensaba, ¿dónde está Camila? ¿Habrá pensado en mí esta mañana? Pero no hubo mensaje, no hubo llamada, solo una frase, días antes. «Avísame cómo sale, te quiero». Entré al quirófano con una calma que no sentía. Cerré los ojos y se hizo negro. Desperté con un zumbido en la cabeza, tubos en la garganta y el corazón latiéndome en las sienes. La enfermera me sonrió. Todo salió bien.
Pero no todo estaba bien. Lo supe porque busqué, medio inconsciente, una cara conocida. Una mano, una voz, algo. Y no había nadie. 2 días después, me dieron el alta. Volví a casa en un vehículo especial que gestionó el hospital. Casi me desmayo bajando del asiento. Fue Donna, mi vecina, quien me ayudó a entrar. Me acomodó en el sillón, me ofreció sopa. Le dije que no. No quería que viera cuán lejos había caído. Ya sola, con las vendas aún apretadas y la cabeza latiendo como tambor, encendí el celular para distraerme, y ahí estaba. Una foto. Una publicación de una amiga de Camila en Facebook. Camila, con orejas de Mickey, frente al castillo de Disney, sonriendo como si el mundo no tuviera grietas. A su lado, Greg abrazaba a su madre, que saludaba desde una silla de ruedas, y debajo, el texto, Magia Familiar 2025, recuerdos que durarán para siempre. Me quedé congelada. Luego vino un video. Camila ayudando a su suegra a subir a un juego infantil. Una voz de fondo decía, «Eres la mejor nuera del mundo». No grité, no lloré, no insulté. Solo escribí un mensaje, una línea, precisa. Espero que los fuegos artificiales hayan sido lo suficientemente fuertes como para tapar la culpa. Lo envié. Apagué el teléfono. Minutos después, sonó. Era ella. No atendí. Luego, un mensaje de voz. Lo escuché, contra todo juicio. Mamá, sé cómo se ve esto, pero no es lo que piensas. Mentira. Era exactamente lo que pensaba, solo que ella no quería que yo lo viera así. Habló de los suegros, de cómo le dieron las entradas, de cómo no quiso hacer una escena, de cómo pensó que yo estaría descansando, pero no estaba descansando. Estaba sola, recién operada, sangrando, tambaleando. Esa noche abrí la app del banco. Cancelé la transferencia mensual que le hacía, sin drama, sin nota, sin aviso, porque a veces el silencio también es una respuesta, y porque ese fue el día en que supe, con certeza, que ya no era su prioridad. Después de lo del mensaje, pasaron varios días en los que no supe más de Camila. No intentó venir. No preguntó cómo seguía mi recuperación. Solo dejó de escribir. Y yo, por primera vez en años, no fui detrás. Apagué el teléfono. Me dediqué a existir. Los días eran largos y pesados. Dormía mal. Las grapas me tiraban al moverme. Las náuseas venían y se iban como visitas indeseadas. A veces sentía que flotaba fuera de mi cuerpo. En otras, la soledad era tan física que podía tocarla. Donna seguía viniendo. Me traía sopa, pan fresco. No preguntaba mucho, pero me dejaba flores del mercado sobre la mesa de la cocina. Era su forma de decir, «Estoy aquí». Y eso bastaba. Cuando al fin pude salir a caminar unos metros, empecé a ir a la plaza del barrio. Había un banco bajo un árbol que me gustaba. Me sentaba ahí a sentir el aire, a ver pasar la gente. Una tarde, ya cerca del atardecer, alguien se sentó en el otro extremo del banco. Un hombre alto, de piel oliva, barba recortada, gesto amable. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. «¿Puedo?», preguntó con acento extranjero. Asentí. No hablábamos mucho, solo compartíamos el silencio. Repetimos el ritual varios días. A veces llegaba antes que yo, otras veces después, siempre con un libro o un termo de té. Un día se presentó. «Faris al-Mansur», dijo, extendiéndome la mano. «Estoy aquí por negocios, pero huyo del ruido cada tarde». «Evelyn», respondí. Ese fue el comienzo. Poco a poco, conversamos más. Me contó que era viudo desde hacía 5 años, que había nacido en Marrakech, pero vivía entre aeropuertos, que tenía una fundación que apoyaba a mujeres mayores con pocos recursos en distintas regiones. Yo no le conté todo, solo partes, pero él escuchaba, de verdad. No como quien espera para hablar, sino como quien honra el dolor ajeno sin necesidad de curarlo. Una tarde, sin querer, le dije,
Mi hija me abandonó después de una cirugía. No me miró con lástima. Solo asintió. Hay pérdidas que no se entierran con un funeral, dijo. Se entierran con años de silencio. Desde entonces, nuestros encuentros fueron más que casuales. Me traía dátiles, libros, frases árabes con traducción. Me hacía reír. Yo volvía a casa sintiéndome un poco menos rota, pero la tregua duró poco. Un jueves por la tarde, alguien golpeó mi puerta. No fue un golpe suave. Fue un golpe de esos que piden entrada sin permiso. Me asomé por la mirilla. Greg. Me tomó un segundo respirar. No esperaba verlo. No quería verlo. Abrí la puerta interior, pero dejé la reja cerrada. «Hola, Evelyn», dijo con esa sonrisa falsa que siempre me pareció una máscara. «¿Podemos hablar un minuto?» Detrás de él, en el auto, vi a Camila. No bajó. Fingía mirar su teléfono. No tuvo el coraje. «Camila no quiso entrar si aún estás molesta», dijo Greg, como si eso justificara algo. Me quedé en silencio. «Mira», empezó, bajando un poco la voz. «Entendemos que estás dolida, pero este castigo no es sano. Nos estás poniendo en una situación difícil. La hipoteca, la escuela de Mason. Tú siempre has sido generosa. Ahí lo supe. No venía por mí. Venía por el dinero. Este tipo de cosas no se hacen sin avisar», agregó. «No es propio de ti. No es lo que esperábamos». Me reí. No de humor, de rabia. Y entonces lo dijo. La frase que terminó de enterrar todo. «Seamos honestos, Evelyn. Tú nunca fuiste parte de nuestros planes a largo plazo. Eres útil cuando no pides nada. Agotadora cuando necesitas. Ya no eres mamá, en el sentido que importa». No reaccioné. No me quebré. Solo asentí. «Gracias. Eso lo aclara todo». Y cerré la puerta. Lenta, con calma. Luego eché llave. Volví a la cocina. Encendí la luz. Me senté. No lloré. No grité. Solo respiré. Esa noche, abrí mi carpeta de documentos. Saqué mi testamento. Taché el nombre de Camila de cada línea. Y en su lugar, escribí: Casa de acogida para mujeres Lourdes. Fundación local. Allí había donado tiempo años atrás. Luego escribí una carta. No larga. Solo 5 frases. La dejé en la carpeta, por si algo me pasaba. Te di todo lo que tuve. Una vez te necesité y me diste la espalda. Eso no es deuda, es elección. Esta es la mía. Al día siguiente, volví a sentarme en el banco de la plaza. Faris estaba allí. Me miró y sonrió. Yo también, porque ese día, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible, me sentí viva. Pasaron algunos días desde que Greg se fue. No volví a saber de Camila, ni un mensaje, ni un intento de explicación. Silencio, pero no de esos que sanan. Era un silencio seco, como un cuaderno abandonado en el fondo de una caja. Nada. Y por extraño que parezca, no dolía como pensé que dolería. No me revolcaba en la tristeza. Era otra cosa. Como si algo dentro de mí, algo antiguo y cansado, finalmente hubiese dejado de insistir. Faris seguía viniendo al banco. A veces hablábamos, otras solo compartíamos el viento y el crujir de las hojas. Una tarde trajo pan marroquí envuelto en una servilleta bordada. Me explicó cómo lo hacía su madre, cómo el olor del comino siempre le recordaba su infancia. Le dije que el mío era el olor a café recién hecho y pan tostado. No hablábamos de nuestras ausencias, pero ambas estaban allí, como sillas vacías en una mesa que ninguno de los dos se atrevía a mirar demasiado tiempo. Me invitó a almorzar a un restaurante pequeño que encontró en la ciudad. Dijo que el cuscús allí era decente, aunque no como el de su hermana. Dudé, pero acepté. Me puse una blusa que hacía años no usaba y un poco de perfume. El mozo nos miró como si no supiera si éramos familia, amigos o algo más. Me gustó esa incertidumbre. Me hacía sentir viva. Durante la comida, Faris habló de su madre.
de cómo murió sin que él pudiera despedirse porque estaba en Dubái cerrando un acuerdo. Me contó que por eso financia casas de apoyo para mujeres solas, que siente que le falló a la mujer que le dio la vida y quiere redimirse ayudando a otras. Me vi reflejada en ese sentimiento. Le hablé de Camila, por primera vez sin rodeos, sin suavizar los bordes, sin excusas. La crié sola, le dije. Y al final, me dejó sola. Faris no dijo, lo siento. Solo sostuvo mi mirada. A veces damos tanto que se les olvida que también necesitamos. Volví a casa con el corazón lleno de algo nuevo. No esperanza. Algo más sereno, como aceptación. Al día siguiente, mientras doblaba ropa vieja, encontré una caja con fotos de Camila, desde bebé hasta su graduación universitaria. Había una imagen de ella en tercer grado, con una corona de papel y los dedos llenos de pegamento, sonriendo con los dientes chuecos. La miré tanto tiempo que el sol se movió del lugar. No lloré, pero sentí el peso de lo irrecuperable. Esa noche, abrí el teléfono. Quería revisar correos, y allí estaba, un mensaje de Camila, breve, frío. ¿Se canceló la transferencia este mes? ¿Hubo algún error? Me quedé helada. Ni una palabra sobre cómo estaba. Ni una pregunta sobre mi salud. Solo eso, el dinero, otra vez. Le respondí con una sola frase. Estoy recuperándome. Por favor, respeta mi silencio. Este mes no habrá ayuda. Lo que vino después fue una avalancha de textos. Que Mason tenía cita con el ortodoncista, que la hipoteca, que la matrícula, que Greg estaba estresado, que esto no se parece a ti. Y tenía razón, no se parecía a mí, porque por primera vez en décadas no estaba rescatando a nadie. Apagué el celular, lo dejé boca abajo en la mesa. Encendí una vela junto a la ventana de la cocina, no como símbolo, no como oración, solo como un pequeño gesto de presencia, una forma de decir, sigo aquí, incluso si nadie me ve. Los días siguieron en calma. La herida en mi cabeza cerraba bien. Salía a caminar más lejos. Hacía compras pequeñas. Hablaba un poco más con Donna, con Faris, con las señoras del barrio que siempre saludaban con un gesto tímido. Y entonces, una tarde, Donna tocó la puerta con su típica bandeja de galletas de limón. Me sonrió, entró sin pedir permiso, como siempre. «Vi a tu hija», dijo, sin drama. La miré, conteniendo el aire. En la farmacia, se la veía mal, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. No dije nada. Dicen que Greg está con problemas en la empresa, que el banco les está encima, que la casa podría irse. Solo asentí. Cuando se fue, me senté en la orilla de la cama. Miré las cajas con ropa de Camila que aún guardaba en el closet. No las abrí. No moví nada. Pero me di cuenta de que ya no las necesitaba. Porque cuando las estructuras se construyen sobre conveniencia, tarde o temprano se quiebran. Y no es que yo deseara que todo se viniera abajo, pero había algo profundamente liberador en ver que la historia que ella armó sin mí ya no se sostenía. Una semana después, una mañana cualquiera, sonó el timbre. No era Donna, no era el cartero, era alguien más. Me acerqué a la ventana y, al mirar por la rendija, sentí algo en el pecho que no supe si era ansiedad o agotamiento emocional. Era Camila, sola, sin Greg, sin coche en marcha. Solo ella, de pie, con una bolsa deportiva al hombro y los ojos más hundidos que los que recordaba. Tardé en abrir, no porque no quisiera verla, sino porque no sabía con quién me iba a encontrar. ¿Con mi hija? ¿Con una extraña? Cuando abrí la puerta, no dijo nada de inmediato. Su voz tardó en salir, y cuando lo hizo, fue apenas un susurro. Lo dejé, 3 palabras, 3 balas, no porque no le creyera, sino porque una parte de mí ya lo había intuido. El silencio, las ojeras, la forma en que se plantó en la puerta sin excusas.
Esta vez no venía a justificarse, venía rendida. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado, no por perdón, no por nostalgia, sino porque había algo que aún necesitaba entender. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde Greg, semanas atrás, me había dicho que yo ya no era mamá en el sentido que importa. Esta vez, la taza de té quedó vacía frente a ella. No pidió nada. No intentó suavizar. Habló despacio, como quien ha estado callada demasiado tiempo. Greg me dijo que tenía que elegir, empezó. Que si quería conservar la casa, el auto, la rutina, debía dejar de someterme a tus chantajes emocionales, como él lo llamaba. Que ya no había lugar para ti en nuestras vidas. No dije nada. Dejé que las palabras flotaran entre nosotras. Y lo peor es que, por un tiempo, estuve de acuerdo, continuó. Repetía lo que él decía. Me convencí de que eras una carga, que tu tristeza era manipulación, que estabas mejor sola. Se le quebró la voz, pero no lloró, hasta que me escuché a mí misma diciéndole eso a Mason, diciéndole que su abuela estaba complicada. Y vi su cara, y me vi a mí, y supe que algo se había roto para siempre. Cerré los ojos, no para evitarla, sino para sostenerme. No le dije que la perdonaba, porque no lo hacía, no aún, pero tampoco la eché. No vine a pedirte dinero, dijo, como adivinando mi pensamiento. No quiero nada de eso, solo ayuda, pero no como antes, no como antes. Ayuda, dicha con otra voz, no como exigencia, no como deuda, sino como quien, por fin, entiende que no puede sola. No respondí enseguida. Me limité a escuchar el tic-tac del reloj, el leve sonido del tráfico en la avenida, el crujido de su silla. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era una barrera. Era un espacio de posibilidad. No le ofrecí que se quedara. No la abracé, pero tampoco me cerré. Esa noche se alojó en un motel a 2 cuadras de casa, de esos con cartel luminoso que parpadea. Al día siguiente, volvió. A las 5 en punto. No pidió cena, no trajo regalos, solo se sentó, como quien no espera nada, pero aún así aparece. Durante días repitió el gesto. Llegaba, se sentaba, hablábamos poco, a veces nada. Yo cocinaba para una, pero siempre sobraba. Y a veces, sin decirlo, ella servía un plato más. Una tarde trajo comestibles, huevos, arroz, frutas. Empezó a guardar todo en la despensa sin decir palabra, como si fuera lo más natural del mundo. No hace falta que vengas todos los días, le dije. No lo hago por ti, respondió. Y le creí, porque su rostro ya no pedía perdón, pedía dignidad. Con el tiempo, las conversaciones cambiaron. Ya no eran listas de eventos ni lamentos por el pasado. Eran reales, dolorosas a veces, pero nuestras. Una noche me confesó que Greg la llamaba y llore a mis espaldas, como el burro gris y triste de los dibujos, que decía que yo manipulaba con silencios, que era un lastre. Y lo peor, dijo, es que empecé a repetirlo sin pensar, a reírme con él, a dejar que su visión de ti se volviera la mía. No la consolé, no la contradije, solo dije, no eres la primera hija que olvida que su madre también es humana, y no serás la última. Ella asintió, y con eso bastó. 2 semanas después, trajo a Mason, solo por 1 hora. Me abrazó fuerte, me dijo que me veía menos enferma, y casi me rompo. No por tristeza, sino por lo simple, por lo real. ¿Podemos hacer galletas como antes?, preguntó. Y las hicimos. Camila miraba desde la mesa, en silencio, pero esta vez, sus ojos no estaban secos por orgullo. Estaban serenos, como quien está viendo algo que no creía merecer volver a ver. Los días fueron acomodándose como piezas que ya no encajaban exactamente, pero que, con paciencia, podían formar algo nuevo. Camila seguía viniendo, a veces con Mason, a veces sola. No había promesas, ni pedidos, ni disculpas repetidas. Solo presencia.
Y eso, en ciertos momentos de la vida, es suficiente. Una tarde de domingo, mientras lavábamos los platos juntas, Camila me preguntó, ¿cambiaste el testamento? No me molestó. Lo dijo con naturalidad, sin tono de reproche. Sí, respondí. Lo cambié cuando supe que ya no era parte de tus planes. No bajó la mirada, no se descompuso. Yo también me habría sacado, dijo. Y ese fue, tal vez, nuestro primer acuerdo honesto en años. Me preguntó si podía visitarme los domingos, sin obligación, sin condiciones. Le dije que sí. No porque necesitara recuperar algo, sino porque, por fin, había espacio para algo nuevo. Con el pasar de los días, empecé a preparar mis caminatas de otra forma. Ya no eran paseos para escapar del encierro o la pena. Eran pausas, respiros que elegía para mí. En una de esas caminatas, me crucé con Faris. Estaba sentado como siempre, con un libro en las manos. Me saludó con una sonrisa suave, como quien se alegra pero no invade. Me ofreció un té. Lo acepté. Ese día me habló de volver a Marruecos. Me dijo que su equipo necesitaba apoyo en una casa nueva que estaban levantando en las afueras de Fez, para mujeres mayores que no tenían familia ni medios. Me gustaría que vinieras, me dijo sin urgencias. Para ver, para respirar otro aire. No es un compromiso. Es una invitación. Le sonreí. No supe qué decir. Pero algo en mí, algo que dormía desde hacía años, despertó. Esa noche preparé una pequeña maleta, ropa ligera, libros, una libreta vacía. Le dejé una nota a Camila. No estoy huyendo, estoy eligiendo. Y partí. Fez me recibió con aromas que no sabía que necesitaba. Menta, azafrán, tierra caliente. Las calles eran un laberinto, pero no me perdía, porque por primera vez en años sabía exactamente quién era. Faris me presentó a mujeres de manos curtidas y sonrisas sabias. Cocinamos, reímos, lloramos. Me miraban como si siempre hubiera estado allí, como si no necesitara justificar mi llegada. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Faris me ofreció el brazo. Caminamos en silencio. Me preguntó si extrañaba algo. No, dije, sin titubear. Por primera vez, no siento que me falte nada. Nos sentamos en una colina desde donde se veían las luces encenderse como estrellas humanas. Él me tomó la mano. No era una declaración, no era una propuesta, era un gesto, un simple «aquí estoy, si tú también estás». No hablamos de amor, no hacía falta. Había respeto, cuidado, mirada compartida. Había espacio. Con el tiempo, volvimos a escribir a Camila. Cartas breves, postales. Ella respondía con fotos de Mason, con recetas, con detalles pequeños. No hablábamos del pasado. Hablábamos del presente que, aunque herido, seguía siendo nuestro. Una mañana, en medio del mercado, Faris me miró con la calma de quien ya ha perdido y aún así elige seguir apostando. Evelyn, no quiero que seas parte de mis planes. Quiero que caminemos juntos sin planes, solo con verdad. Asentí. No por impulso, sino porque lo sentí en la piel, en los huesos, en ese lugar donde vive la intuición. Volvimos a casa, a una nueva casa, pequeña, con plantas en la entrada y libros por todas partes. No era un palacio, pero era nuestro. Y así, después de una vida sosteniendo a otros, empecé a sostenerme a mí misma. Hoy, cuando la gente me pregunta por Camila, no digo que todo está bien. Digo que estamos conociéndonos otra vez. Como dos mujeres que alguna vez compartieron una casa, pero nunca se miraron del todo. Ella ya no es mi niña, y yo ya no soy solo su madre. Somos dos adultas con cicatrices, con historia, con elecciones que aún duelen. Pero estamos, y estar, a veces, es más que suficiente. Y yo, Evelyn Ramírez, después de una cirugía, un abandono y una reconstrucción,
Puedo decir sin temblor, no estoy pidiendo que me elijan. Estoy eligiéndome. Y eso, al final de todo, también es amor. El calendario marcaba domingo. Era una mañana tranquila, con cielo claro y olor a pan tostado. Estaba en casa, sentada frente a la ventana con un libro que había abierto 5 veces, pero no lograba avanzar. No porque no quisiera leer, sino porque mi cabeza estaba llena de algo más. Esa sensación rara de que el ciclo se estaba cerrando. No un final, pero sí un cambio. Camila llegó a las 5 en punto. Ya era costumbre. Esta vez, traía una caja con cosas de Mason, dibujos, una carta para la abuela más fuerte del mundo, una pulsera hecha con cuentas verdes y un sobre. Me dio todo sin palabras, como quien entrega sin pedir nada a cambio. Dentro del sobre había un documento. Lo abrí con cuidado. Eran los papeles del divorcio, firmados, finalizados. No es para celebrarlo, dijo Camila, pero es parte del proceso. Él no entendía lo que rompió, y yo tardé demasiado en verlo. No respondí. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en la carpeta donde, meses atrás, había tachado su nombre. Gracias por no cerrarme la puerta, agregó. Yo lo habría hecho. No es perdón todavía, le dije. Pero es un principio. Camila asintió. Ya no buscaba absolución. Buscaba construcción. Con el tiempo, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras. Nada lujoso, nada de promesas, pero suyo. La ayudé a empacar, no con dinero ni muebles, sino estando allí, sosteniendo cajas, sosteniéndola. Una tarde, me preguntó si podía venir los domingos, como habíamos hecho desde que volvió. Sin agendas, sin expectativas. Solo sentarnos, charlar, no ser madre e hija, ser dos mujeres que se miran de verdad. Sí, le dije. Mientras sea real, aquí estaré. Y así fuimos tejiendo algo nuevo. No una reconstrucción del pasado, algo más limpio, más maduro, sin romanticismos, pero con respeto. A veces Mason venía, cocinábamos, leía cuentos, me mostraba cosas de la escuela. Era honesto, sin dobleces. Él aún no sabía todo, pero sabía que aquí lo esperaban sin condiciones. Una mañana, Faris me encontró en la plaza. Me entregó una carta manuscrita con papel grueso y tinta azul. Era una invitación oficial para regresar a Marruecos, esta vez no como visitante, sino como colaboradora en un nuevo proyecto para mujeres mayores que habían sido olvidadas por sus familias. ¿Quieres volver?, preguntó. Esta vez, para quedarte el tiempo que desees. Respiré hondo. No respondí de inmediato, pero algo dentro de mí ya lo había decidido. Le escribí a Camila esa noche, no una despedida, una explicación. Voy a ayudar a otras mujeres como yo, no para huir, sino porque ahora tengo algo para dar que no sea dolor. Camila vino al día siguiente. No lloró. Me abrazó largo. Me dijo, haz lo que yo no supe hacer. Elige tu paz. Volví a Marruecos un mes después, con una maleta liviana, un corazón más liviano aún y el rostro sereno. Allí, en una casa color terracota al borde del desierto, empecé a trabajar con mujeres que también fueron dejadas atrás. Enseñábamos oficios, compartíamos historias. Éramos memoria viva unas para otras. Faris estaba allí, no como un salvador, sino como un compañero. Nunca prometió amor. Me ofreció respeto, compañía, silencio compartido. Y eso, a mi edad, vale más que un ramo de flores o una alianza de oro. Las noches eran frescas, las estrellas más visibles que en cualquier otro lugar. Nos sentábamos afuera, con té caliente entre las manos, y hablábamos del pasado sin dolor. Yo no era una madre abandonada, era una mujer libre, completa, con historia, sí, pero ya no una herida abierta. Un día, Camila me llamó por videollamada. Estaba en su cocina, con Mason preparando galletas. Me sonrió. Me preguntó cómo estaba. Volviendo a mí.
le respondí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aprendiendo a ser yo, sin miedo. Nos quedamos mirando un momento. Ninguna dijo lo que ambas pensábamos, pero estaba claro. Ya no éramos dependencia, éramos elección. Y ahora, cada vez que camino por los pasillos de aquella casa marroquí, con las risas de mujeres mayores llenando los rincones, sé que esta fue mi segunda vida, no la planeada, no la soñada, pero sí la merecida. Porque a veces no se trata de ser madre, hija, esposa o abuela. Se trata de ser Evelyn. Y eso, por fin, lo digo sin culpa.